Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Hoy vamos a hablar, como estáis viendo en el título, de los errores de Ferrari cometidos en este Gran Premio de Mónaco. Nos vamos a centrar más en los errores que cometieron con Charles Leclerc, porque al final pasa Leclerc de tener la pole, la primera posición, en un Gran Premio de Mónaco, que ya sabemos que es muy complicado adelantar, a quedarse fuera incluso del podio, la primera vez encima que consigue acabar la carrera en el Gran Premio de su casa. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vamos a hablar de esos errores que hacen a Leclerc acabar en esa cuarta posición, pero también cometieron los mismos errores o iban a cometer los mismos errores con el propio Carlos Sainz. Carlos Sainz, que podría haber ganado la carrera del Gran Premio de Mónaco, y no gracias a Ferrari, no gracias a su equipo y no gracias a las estrategias, porque gracias a él mismo, ahora os voy a argumentar por qué es esto, os voy a contar por qué ocurrió esto, al final se puede salvar y puede acabar en esa segunda posición. No acaba ganando la carrera por un problema externo que hay, que también lo vamos a comentar. Vamos a comenzar hablando por eso, por lo que ocurrió. Vamos a recordar un poco cómo estaba yendo ese Gran Premio de Mónaco. Recordemos, clasificación: Charles Leclerc consigue hacer la primera posición, Carlos Sainz consigue hacer la segunda posición. Primera fila para Ferrari, salen en este Gran Premio de Mónaco. Todos sabemos, por supuesto, lo complicado que es adelantar en este circuito. Si no hubiera habido problemas, si no hubiera habido lluvia, si no hubiera habido banderas rojas, si no hubiera habido cualquier otra excusa, si hubiera sido toda una carrera monótona en seco, incluso con safety car, salvo que hubieran tenido muy mala suerte, lo lógico es acabar primero y segundo aquella carrera Ferrari, con Leclerc ganando y Carlos Sainz en segunda posición. Eso hubiera sido lógico, pero ya sabemos que esto no fue lo lógico. Para empezar, viene la lluvia, ahí dificulta un poco la cosa. Recordamos esa hora que estuvimos parados hasta que al final pudo dar comienzo a la sesión, y comenzamos con los neumáticos de lluvia extrema. Clave esto, ¿por qué? Porque al comenzar con los neumáticos de lluvia extrema y las previsiones ya se veía que íbamos a llegar a estar en neumáticos de seco, ¿hay que pasar por los neumáticos intermedios o no? Ahí está el truco. Sí que es verdad que lo lógico, yo creo, al final era pasar por neumáticos intermedios, pero los equipos de delante se dan cuenta de esto muy tarde. Cuando estábamos viendo, por ejemplo, Pierre Gasly adelantando a pilotos en el circuito de Mónaco que iban con neumáticos de lluvia extrema y Gasly iba con los neumáticos de intermedios, ese a lo mejor hubiera sido de verdad el buen momento. Ninguno de los cuatro de delante lo hace. Mientras tanto, Pierre Gasly iba marcando vueltas rápidas, incluso cuando tenía una vuelta un poco sin llegar a tener pilotos a los que adelantar, porque cuando tenía pilotos a los que adelantar iba mucho más lento. Entonces iban intercalando entre los pilotos de delante, que iban ya bajando los ritmos porque se estaba secando la pista, y Pierre Gasly, que tenía neumáticos de intermedios y estaba mientras adelantando a pilotos, que adelantó un par de pilotos. Ese yo creo que hubiera sido el momento de cambiar, si querían cambiar a los neumáticos intermedios. No lo hacen, y el primero en hacerlo es Sergio Pérez. Le comen la partida y Sergio Pérez era el primero en cambiar a esos neumáticos intermedios. Hasta aquí podría llegar a ser lo normal, podría llegar a ser Ferrari en lo normal, mientras ellos no paren, yo no voy a parar. Pero en esa misma vuelta tendrían que haber decidido parar por lo menos voy a decir, a Carlos Sainz. Por lo menos a Carlos Sainz, para defenderse de Pérez, que era el que estaba detrás. No lo hacen, deciden no hacerlo y aguantan un par de vueltas más. Luego, más adelante, se lo comunican a Carlos Sainz que van a parar los neumáticos. Un par de vueltas, tampoco fueron muchas vueltas ya, pero ya era lo suficiente para que en ese momento Checo Pérez iba a seguir en primera posición, por delante incluso de Charles Leclerc si hubieran decidido parar todos, porque ya había recortado lo suficiente. No deciden hacerlo y lo avisan un par de vueltas, que ya ahí en ese momento Carlos Sainz está diciendo: esto se está secando muy rápido, con lo difícil al final que es adelantar. Si nos esperamos, podemos hacer el cambio de neumáticos de lluvia extrema a los neumáticos de seco. Eso es lo que ya de por sí primero dice Carlos Sainz, que iban a tener que ir mirando eso. Deciden no hacerle caso a Carlos Sainz y paran primero a Charles Leclerc, para defenderse de algo que era indefendible, porque ya había adelantado Sergio Pérez, y efectivamente sale Charles Leclerc por delante de Sergio Pérez. Ahí ya ha perdido la posición, salvo que a lo mejor salvo que le comas la tostada, a lo mejor al cambiar los neumáticos a seco, te acaba de ganar la partida, te acaba de ganar la carrera por hacer eso, porque además no has reaccionado a la vuelta siguiente, has decidido parar un par de vueltas, y a la vuelta después, cuando ya Leclerc había perdido posición y cuando había parado también Max Verstappen, que hubiera posiblemente Carlos Sainz perdido la posición con Max Verstappen también, entonces hubiera sido Leclerc en segunda posición y Carlos Sainz en cuarta posición, le dicen a Carlos Sainz que pare para poner neumáticos intermedios, y dice: yo no voy a parar porque esto está en 2-3 vueltas para poner los neumáticos de seco. Eso es lo que decide hacer Carlos Sainz. Ferrari se da cuenta de que hay más equipos haciéndolo y que lo van a hacer, y al final deciden tomar la referencia que decide hacer Carlos Sainz y esperar a poner los neumáticos de seco.
Carlos Sainz en el monoplaza, que al final en el monoplaza por supuesto tienes otra visión, pero Carlos Sainz en el monoplaza es quien se da cuenta, no se dan cuenta los estrategas de Ferrari y no se dan cuenta además después de ya haber perdido la posición con Pérez cuando lo había perdido Leclerc, que no tenía ningún sentido haberle parado, no tenía ningún sentido, aún así le paran y no se dan cuenta que a lo mejor podían optar a hacer los neumáticos de seco. Ahí pierden la posición cuando cambian de neumáticos de lluvia extrema a intermedios con Leclerc, ya ha perdido la carrera prácticamente ahí, lo más probable es que vaya a acabar en ese momento en tercera posición como muy bien, porque es muy complicado adelantar a Pérez y obviamente por supuesto adelantar a Carlos Sainz. Y Carlos Sainz es el que está liderando gracias a él, no a Ferrari, no a los estrategas de Ferrari, porque ellos no lo vieron y no lo vieron con Leclerc, está ahí gracias a él, gracias a que se ha dado cuenta. Y es el primer error de Ferrari con el que pierden ya de por sí la carrera con Leclerc. Todavía pueden llegar a ganarla con Carlos Sainz. Obviamente Carlos Sainz acaba perdiendo la posición debido, pues ahora lo comentamos, ¿no? Entonces, la carrera sigue cuando ya llega el momento de ir cambiando los neumáticos de seco, que empiezan cambiándolos por los equipos de detrás. El primero en cambiarlos es Carlos Sainz. Carlos Sainz se da cuenta y dice, ya es el momento para cambiarlo. A todo esto, Pérez ya estaba prácticamente a 1-2 segundos detrás de Carlos Sainz. O sea, sí que, por supuesto, iba mucho más rápido porque los neumáticos intermedios iban mucho más rápido, pero con lo difícil que es adelantar, probablemente podrían haber aguantado los dos Ferrari a seco Pérez si hubiera acabado llegando. El único que se da cuenta de eso es Carlos Sainz, cambia los neumáticos de seco en el momento idóneo, ya era el momento justo idóneo. Lo único, Carlos Sainz, aquí no es error de Ferrari, sí que pierde la posición debido a que Nicolás Latifi es un doblado, se desdobla en el momento en el que está saliendo Carlos Sainz de la salida de pit lane. En esa curva 1 justo estaba Nicolás Latifi, consigue con una mejor tracción al final, porque ya venía también con los neumáticos de seco, consigue al final desdoblarse y no se desdobla, está aguantándole durante 8 vueltas desde el sector 1, desde la curva 1, está delante suya hasta el túnel. Todo ese sector primero que tiene Carlos Sainz lo hace detrás de Nicolás Latifi, eso es lo que hace perder la posición con Sergio Pérez. Aquí Ferrari no tiene ninguna culpa, por supuesto tiene la culpa al final el doblado, que no se estaba jugando nada y decide no quitarse. ¿Cuál es el segundo error de Ferrari y por el cual ya Charles Leclerc gritó por radio? Y luego vamos a comentar lo que hizo después de carrera. Cuando gritó por radio, que los escuchó en la retransmisión, es porque Charles Leclerc, también han visto obviamente ya Ferrari que ya es el momento de cambiar los neumáticos de seco, le dicen que pare y el ingeniero no se da cuenta de que también le habían dicho a Carlos Sainz que parase, que era el que estaba primero para intentar salir en primera posición. ¿Eso qué es lo que hace? Que Leclerc estaba bastante cerca ya de Carlos Sainz, entonces al parar justo está Carlos Sainz ya cambiando los neumáticos y se tiene que parar. Eso es lo que hace que Leclerc pierda la tercera posición, porque tiene que esperar al Carlos Sainz a que se vaya, que pierde 1 segundo, 2 segundos, no pierde tampoco una bestialidad, pero ya pierde ese mínimo que con lo igualado que estaba todo, que estaba Verstappen inmediatamente detrás de Leclerc, hace que al final Leclerc pierda la posición con Max Verstappen. Ese es el segundo error que comete Ferrari, el no darse cuenta de que están parando a los dos pilotos y no les da tiempo a hacer un doble parada en ese mismo momento, porque Leclerc iba a perder tiempo y al final pasa Leclerc de estar en primera posición, baja hasta lo más probable que era la tercera posición, a la posición en la que iba a estar, y luego baja hasta la cuarta posición. Leclerc acabó horrible, Leclerc acabó que no se lo podía creer. Carlos Sainz al final, gracias a él, porque si no los hubiera cometido igual, y lo más probable es que Leclerc hubiera acabado en segunda posición detrás de Pérez, porque ese segundo error con Carlos Sainz no lo hubieran cometido, pero ya hubiera perdido la carrera, y Carlos Sainz había acabado cuarto por delante de Verstappen. Gracias a Carlos Sainz es al revés, gracias a Carlos Sainz consigue aguantar la segunda posición y podría haber ganado de no ser por ese doblado de Nicolás Latifi, y Leclerc, pues por culpa de Ferrari, porque ahí ya no es gracias a Carlos Sainz, ahí es culpa de Ferrari, pierde también esa posición. Leclerc se escuchó por radio que estuvo súper cabreado cuando le dijeron que entrase y estaba ya entrando y dijeron que no, que se quede fuera porque está Sainz, se puso a gritar por radio, que eso lo pudimos ver, y luego después de la carrera también habla con su ingeniero, le dice que ha hecho una buena carrera, no podría haber hecho más, y dice que Leclerc que desde luego no podía haber hecho más, que ha hecho todo lo que ha podido, refiriéndose a que al final las que lo han fastidiado ha sido el propio equipo, y después de carrera dijo que un equipo, que Ferrari no puede seguir cometiendo estos errores. La verdad que lo de Ferrari fue horrible. Ferrari sí hoy un guión que no está muy estipulado, un guión que no es muy claro, la verdad que muchas veces se pierde. Carlos Sainz se dio cuenta antes que los propios ingenieros, que los propios al final estrategas de Ferrari, que podían intentar a eso y que iba a ser más efectivo además, porque ya iban a perder la posición con Sergio Pérez, y Carlos Sainz sacó un poco las castañas del fuego, pero si no, incluso podrían haber quedado tercero y cuarto cuando salían primero y segundo en el Gran Premio de Mónaco. Estos han sido los errores de Ferrari que cometió en el Gran Premio de Mónaco, unos errores que les privaron al final de la victoria de Leclerc muy probablemente. Carlos Sainz la pierde al final por ese doblado que hemos estado
comentando, así que dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de estos errores, qué es lo que hubierais hecho, qué es lo que hubierais cambiado, creéis que Leclerc debería de haberse puesto algo más duro. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto esto y hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.